Me alegra poder estar con ustedes en esta mañana. Después de todo lo experimentado por casi 2 años, tiempos difíciles, tiempos duros. Tal vez nunca en la historia ha sucedido algo parecido a nivel mundial, pero todas las cosas ayudan para bien. ¿Amén? Cuando vas por la costa, la sierra y la selva, te das cuenta que sí, ha sido para bien. Cuando vas por la Latinoamérica y el mundo, ves lo doloroso que ha sido pasar por una pandemia tan fuerte, tan dura, pero al final sabes que todo ha sido para bien. Ver a las iglesias repletas, llenas. La semana pasada estuve en Cajamarca, toda la primera parte, la mezanine y una pantalla gigante en la parte del tercer piso. Hemos perdido miles y miles de miembros. Algunos han salido por trabajo, por estudios del país. Otros han perdido la fe. Otros han perdido la vida. 12 pastores casi se fueron a la presencia del Señor. Pero qué buena que la característica, el ADN del peruano es ser resiliente, ¿no? Poder enfrentarnos a los momentos más difíciles. Eso es algo que se ha notado aquí y en diferentes partes del mundo. Como iglesia, como persona, como familia, hemos sacado el mayor provecho y nuestros templos siguen llenos. Miles de personas siguen asistiendo a nuestras iglesias en el Perú, en Latinoamérica y en los casi 100 países donde estamos más de 150 años en el mundo. Y eso nos alegra muchísimo. Dios es bueno. Y su iglesia es importante en estos días. Tú eres importante en estos días. En estos días donde tal vez podemos hablar de crisis en el país, pero que la hemos vivido. Algunos que ya tenemos unos años encima, sabemos que hemos tenido crisis de diferentes formas. Crisis sociales, crisis económica. Pero fíjense, uno de los países más bonitos en la Latinoamérica es el Perú. Sigue siendo el Perú. Su moneda fuerte. No es posible que alguien se muera de hambre en el país. Es imposible. Cuando tú recorres la costa, la sierra y la selva, te das cuenta de la riqueza y del hermoso país donde Dios nos ha permitido nacer, crecer y también servirle. Así es que definitivamente todas las cosas deben servirnos para bien. Y como iglesias estamos desafiados a seguir siendo de bendición en estos días, en estos tiempos para nuestro país. Amén. Tú eres importante para Dios y para los planes de Dios, muy importante en este tiempo. Como lo fue el apóstol Pablo hace mucho tiempo atrás. Él fue importante. Toda la gente que estaban en esa formación de la primera iglesia eran muy importantes para esa primera etapa de formación de la iglesia. Por eso, bajo el título Extendiendo el reino de Dios al estilo del apóstol Pablo, queremos sacar algunas enseñanzas que tal vez nos van a ayudar a entender algunas cosas que sí son importantes. Romanos capítulo 15, versículo 17 al 20 dice así: por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, para la obediencia de los gentiles, en palabra y obra. Versículo 19 dice: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado con toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé para anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Versículo 21 dice: sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Por esta razón muchas veces me he visto impedido a ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después que haya disfrutado un poco de su compañía. La esencia del encargo de Dios, sus convicciones están aquí en Romanos. Recuerden, el apóstol Pablo no era cualquier personaje, era un rabino. Era alguien muy respetado y muy influyente en ese tiempo. Y casi todos sus escritos han dejado lo que para nosotros los cristianos es la esencia doctrinal. Los evangelios, los hechos históricos son excelentes, muy buenos,
sacamos mucho principio, pero la esencia doctrinal se encuentra en los escritos del apóstol Pablo. Un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, un hombre que en su momento, en su tiempo, hizo uso de todos los recursos que Dios le había dado para glorificar a Dios y para bendecir a toda la gente de ese tiempo. Mi interés en esta oportunidad solamente es transmitirles dos cosas que creo que son importantes. Y es que para el apóstol Pablo, él tenía claro cuál era el encargo de Dios. Sí, el apóstol Pablo tenía claro cuál era el encargo de Dios y en segundo lugar, el apóstol Pablo tenía claro cómo realizar ese encargo de Dios. Eran dos cosas muy importantes para él y que creo que nos va a ayudar muchísimo a cada uno de nosotros, ¿no? Sobre el primer punto, sobre lo que él tenía claro, al igual que Pedro y los otros que tenían que evangelizar a los judíos, él tenía claro que su misión, su labor, iba a estar dirigida hacia los gentiles, a aquellos que no eran del pueblo elegido. Él sabía que había un linaje escogido, que es la iglesia. Por eso que toda su fuerza, todo el potencial que Dios le había dado iba a ser canalizado hacia la conversión de los gentiles. Eso era una prioridad en la vida de él. Priorizaba entonces la evangelización a los gentiles. Por eso que Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Tenía claro de qué manera, desde ese momento, desde ese día, desde ese mes, desde ese año en que tuvo un encuentro con Dios, qué iba a hacer todo el resto de su vida. Cuando uno tiene claro eso, entonces creo que nos evitamos muchos problemas, nos evitamos mucho dar vueltas en la vida. Tenemos cosas claras en la vida, entonces igual que no vamos a ser igual que el pueblo hebreo allá en Éxodo, que pudiendo haber llegado a la tierra prometida en 40 días, se demoró 40 años. No tenía claras las cosas, no sabía, no discernía. Cuando uno tiene claro el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces todo se hace más fácil. Usamos los recursos para lograr llegar, avanzar, acercarnos por lo menos a eso que Dios nos ha encargado. Pablo sí tenía claro, toda su vida tenía que ser dedicada, canalizada para beneficiar a aquellos que no eran judíos. Lo hacía Pedro, lo hacían los otros, él tenía el encargo para todos los que justamente eran gentiles, los que no eran judíos. En la actualidad hay judíos mesiánicos, gente como nosotros que se ha convertido, ve su linaje y entonces tiene mucha carga por evangelizar a los judíos allá en Israel o en cualquier parte del mundo. Evangelizar a un judío es complicado, no es cosa fácil, pero ellos tienen esa carga, ese encargo del Señor y bien que lo hagan. Pero la mayoría de los que estamos aquí, Dios nos ha puesto en lugares como para ser de bendición para todos ellos. Familiares, amistades, sí, amigos, cercanos o lejanos y aún enemigos. Ellos es esa red de personas que Dios ha puesto para que nosotros podamos ser de bendición para ellos. De eso se trata el cristianismo, ser de bendición para otros. Para Pablo era muy claro la evangelización a los gentiles. Otra cosa que también que priorizaba el apóstol Pablo es que el mensaje del cielo que él traía era para que la gente crezca a la estatura de Cristo, se hagan discípulos de Jesucristo, se parezcan a ese Cristo que justamente de quien él aprendió, de que él fue enseñado. No tanto que hay una dependencia como apóstol, como persona inteligente, no tanto. La idea era todo lo que he aprendido, enseñar a otros para que crezcan a la estatura de los demás. En estos días tú puedes encontrar aquí en Lima, empezó en Centroamérica, esa corriente de apóstoles, de profetas, que en forma increíble hacen que haya una dependencia entre el grupo de personas y ellos, al punto que les piden su carro, su casa y ciegos en su mente y en su corazón les entregan. Ha ocurrido por acá en Lima varias veces. Llegan a la oficina y nos dicen, yo no sé cómo les he dado mis oros, mi departamento, y yo me quedo sorprendido. Es gente que sabe manipular, es gente que sabe y crea esa dependencia.
Y cuando uno le dice, entonces simplemente lo que hacen ellos es obedecer. El apóstol Pablo estaba en otro nivel. El apóstol Pablo lo que quería es que la gente se parezca a su Cristo, aprendan de Cristo y crezcan a la estatura de Cristo. Es por eso que justamente dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la conducción de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo tiene cosas claras. Él sabe que no va a vivir todo el tiempo, pero todo lo que ha aprendido es para retransmitirlo, y ellos, en cualquier lugar donde iban, deberían de parecerse a su Cristo. Eso lo tenía justamente claro el apóstol Pablo. Y otra cosa que él priorizaba es que él tenía que hacer bien sus responsabilidades. Una vez más, no iba a vivir siempre. Él sabía, por todo lo que él había hecho antes, que le correspondería también vivir como hizo vivir a otros. Él sabía que en cualquier momento él podía ser tomado preso, como él lo hizo antes, llevado a la cárcel, como él lo hizo antes, y tal vez la orden de que pueda ser asesinado o muerto en algún momento de su vida. Recuerden, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, antes llamado Saulo, era un hombre que odiaba a los cristianos, rechazaba a los cristianos. Era alguien que tenía mucho resentimiento, mucho odio hacia aquellos que tenían otro mensaje diferente al de él, como rabino y como maestro, como fariseo. Tenía otro mensaje, un hombre muy inteligente, pero sinceramente equivocado, hasta que tiene un encuentro con el Dios verdadero, hasta que ese encuentro hace que él empiece a pensar diferente, a vivir distinto y a entender a Dios y los planes de Dios para su vida. Definitivamente ese encuentro cambió totalmente su vida, y es por eso que entonces él sabe que en la obra de Dios cada uno hace bien su parte y debe hacer bien su parte. Por eso es que él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo está dando Dios. Cada uno entiende que no va a vivir siempre, no va a estar siempre. Lo que le toque hacer, hay que hacerlo bien. En el tiempo que nos toque, hay que hacerlo bien. Voy a ser padre de unos hijos, voy a ser un buen padre para ese hijo, para esos hijos que Dios me ha dado. Soy hijo, voy a ser un buen hijo. Dentro de poco voy a salir de la casa. Quiero ser un buen hijo, quiero honrar a mi padre, quiero honrar a mi madre. De eso se trata. No vas a vivir siempre. No vas a vivir otros 50 años, otros 70 años. Dios te puede permitir, tal vez en la mayoría de los casos no. Voy a ser un ingeniero, voy a ser un buen ingeniero, un buen médico. El tiempo que tenga, voy a hacerlo y me esfuerzo por serlo. Don Alfredo Smith ha hecho un buen trabajo aquí. Inicialmente, él no ha visto este templo. Él estaba en una casona, unas cuadras más allá. Don Javier Cortázar hizo un buen trabajo con todo su equipo pastoral. Gracias al Señor, han sido pastores que han pasado, que han entendido que en el tiempo tienen que hacer bien su trabajo. Roberto Bastante ha hecho un buen trabajo aquí. Felicito a Juan y a todo el equipo por el buen trabajo que están haciendo ahora. Cada uno es consciente de la labor, del tiempo que nos toca hacer con los niños, con los matrimonios, con los jóvenes. De la mejor manera, hacer uso de todos los recursos que Dios nos ha dado para hacerlo bien, en la iglesia, fuera de la iglesia. Y eso es bueno. Las oportunidades, las puertas que Dios abre es muy interesante. Apolo regó, yo planté, pero el crecimiento lo está dando Dios. Te toca el tiempo de servir, te toca el tiempo de trabajar, te toca el tiempo de honrar a Dios en A, B lugares. Dios abre esas puertas, no las desperdicies. Apenas ingreses, hazlo bien. Un miembro de nuestra iglesia, de una de nuestras iglesias, es ministro en este momento, es una ministro. Otra persona que pasó por una de nuestras iglesias y ahora asiste a otra iglesia es también ministro. Son dos mujeres que nos piden a los pastores oración. Son dos personas que han estado en el estado trabajando y ahora se les pide a ellos, por favor, ayuden con su profesión, con su talento. Hemos tenido varios hermanos
que en el momento indicado entendieron de qué manera pueden aportar para su comunidad, para el país, para esa gran empresa o compañía. Entienden, Dios nos va preparando para ocasiones muy especiales y entonces uno sabe que llegó el momento. No va a ser para siempre, va a ser un periodo de tiempo, pero hay que hacerlo bien. El apóstol Pablo tuvo su encuentro con Dios, sabía que iba a morir y lo hizo bien. Dejó sus escritos, dejó la enseñanza con su vida. Definitivamente Pablo tiene mucho que enseñarnos. Avanzamos un poco al segundo punto, cómo es que él realizaba el encargo de Dios. Y una de las cosas tal vez importantes que debemos de tener en cuenta es que la obra de Dios siempre se hace con la ayuda de Dios. Todo lo que hagamos para Dios tiene que ser con la ayuda de Dios. Si bien es cierto, el apóstol Pablo era un rabino, algo así como alguien que tendría maestrías, doctorado, es bueno. Todo eso es bueno. Pero para hacer la obra de Dios, que haya frutos permanentes y en el futuro, uno tiene que entender que necesitamos ayuda de lo alto. Necesitamos un adicional. Todo lo que aprendamos en la vida va a ser cosas que nos van a ayudar. Pero si quieres hacer bien tu trabajo en el Señor, sea en la casa, fuera de la casa, sea en la iglesia, en cualquier lugar, quieres honrar a Dios, necesitas ayuda del cielo. Necesitas ayuda de lo alto. Presidentes de la República, cristianos arrodillados pidiendo ayuda al cielo para gobernar bien a un país. Gente cristiana que entienden que la responsabilidad que tiene no es de casualidad, Dios lo ha permitido y entonces para hacer bien su labor necesitan ayuda del cielo. Dios abrió esa puerta, entonces Dios quiere ayudarles. Y en ese sentido entonces el apóstol Pablo sabía muy bien que esa nueva responsabilidad que Dios le había dado necesitaba la ayuda del cielo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependieran de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y en cada lugar donde él estaba, por más que él sea inteligente, por más que sea un hombre muy capaz, la gente podía percibir la presencia de Dios justamente en la vida del apóstol Pablo. Porque de eso se trata. Que la gente pueda ver no solamente tu elocuencia, no solamente tus títulos, sino que la gente pueda percibir la presencia de Dios en tu vida, como joven, como adulto, como hombre o como mujer. La presencia de Dios es importante y tú lo vas a ver en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La presencia de Dios es algo importante en aquella persona que quiere hacer cosas para Dios. Su presencia es importante. Y tú vas a darte cuenta cuando Moisés ha hecho todo el trabajo de sacar después de 400 años de Egipto. Tú vas a ver cómo es que entonces la presencia de Dios ha estado con él. Los grandes portentos en la vida de Moisés es increíble. No hay otro personaje hasta el tiempo de Jesús como en el caso de Moisés. La manifestación del poder de Dios, ahí tú lo ves en la vida de Jesús y en la vida de Moisés. Cosas sobrenaturales, cosas increíbles. Y una cosa le pide el pueblo al sucesor. ¿Qué le pide a Josué? Así como hemos visto la presencia de Dios en Moisés, queremos que esté contigo, Josué. No le pide milagros, no le pide portentos. El pueblo hebreo, lo único que le pide es, así como ha estado Dios con Moisés, también esté contigo, Josué. De eso se trata. Que los hijos puedan ver la presencia de Dios en ti como madre, en ti como padre, en ti como abuelo. Que la presencia de Dios sea notoria en ti como hijo y tus padres puedan verlo justamente. Los propósitos de Dios van acompañados con la presencia de Dios. Y en este caso, el apóstol Pablo lo tenía claro. Dios me ha encargado esto, dirigirme a los gentiles. Esto es obra de Dios, necesito ayuda del cielo. Voy a enseñar a los niños, voy a enseñar a los jóvenes, voy a dar alguna reflexión, una consejería. Busco ayuda del cielo. Todos mis títulos, toda mi maestría, todo mi doctorado van a ayudarme. Pero si quiero hacer obra de Dios trascendente, si quiero hacer obra de Dios que va a tener repercusión, entonces necesito ayuda del cielo. El día viernes
Tuvimos una reunión, un culto de acción de gracia. Nosotros no lo pedimos. El alcalde insistió en que nosotros hagamos el culto de acción de gracia. Hablamos con él y entonces sí, él no iba a tener ninguna participación, él estaba ahí adelante. Y alguien rompió el protocolo y hizo arrodillar a todos. Él fue el primero en arrodillarse y en pedir ayuda a Dios. Él es un católico practicante. Más de 3,000 o cerca de 3,000 personas estuvieron ese día viernes, a pesar de lo que estaba pasando afuera. Hermanos pentecostales, bautistas de la Alianza Cristiana, lo que es la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, formada justamente en este año, estuvimos orando por él, por las alcaldesas, alcaldes, regidores, que quisieron que oremos por ellos. Y eso es lo que hicimos. Hay gente que se da cuenta. Hay gente que sabe que quiere hacer las cosas bien y saben que necesitan una ayuda del cielo. Nosotros como cristianos, con mucha más razón, cada cosa que emprendas, un negocio, una empresa, algo nacional o internacional, Señor, ayúdame. Necesito tu presencia en todo esto. Y Él te va a dar inteligencia, te va a dar discernimiento. Si haces negocio o no con ese socio, o tal vez mejor con este otro. Dios te va a ayudar y te va a evitar muchos problemas. ¿Quieres hacer algo para Dios? Necesitas ayuda de Dios. El apóstol Pablo no solamente entendió eso, sino que también, haciendo uso de todos sus recursos, él comenzó a hacer las cosas estratégicamente. Los misionólogos se quedan sorprendidos de la forma como es que Pablo hace cada uno de sus viajes. No es que se me ocurrió hacer un primer viaje, un segundo viaje, un tercer viaje. Recuerden, el apóstol Pablo no era cualquier persona, era un hombre inteligente, era un hombre muy capaz, muy influyente en su tiempo. Y para cosas serias como extender el reino de Dios, entonces tenía que hacer uso de todos sus recursos. Y uno de ellos es justamente esa capacidad intelectual. Recuerden, sus escritos, sus cartas, todas esas epístolas que lees y que ha sido de bendición para ti, para mí, para millones de personas. Un hombre que hizo uso de todo lo que Dios le había dado. Entonces, cada viaje tenía un propósito. Cada viaje tenía una repercusión en el momento y para después. Por eso es que el apóstol Pablo evangeliza Tesalónica, porque posteriormente lo que iba a ocurrir es que toda esta parte de Macedonia iba a ser evangelizada. Él evangeliza Corinto, entendiendo que la evangelización a toda esa parte de Acaya iba a ser evangelizado. Él va hacia Éfeso, porque sabía que esa parte de Asia tenía que ser evangelizada. Él va a puntos importantes pensando lo que puede ocurrir después. Voy a golpear Lima hasta que Lima tenga su encuentro con Dios y después la alianza se va a repartir por todo el país. Estamos en todo el país. Tenemos una iglesia en cada departamento. Naciente, creciente, pequeña, regular, iglesia grande, mega iglesia. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero alguien tuvo que tener claro eso. Estratégicamente tenían que hacer uso de todos los recursos. Y ahí está, Don Ken Opperman, el ideólogo de lo que es Lima al encuentro con Dios. Después ya vinieron otro grupo de personas, estrategas, y como no teníamos predicador, tuvimos que traer a un chileno, a un dominicano y luego a un argentino, que ha sido una bendición para nosotros, como es don Alfredo Smith. Definitivamente de eso se trata, hacer uso de todos los recursos, de toda la inteligencia, de toda la profesión que Dios te ha dado para hacer bien la obra de Dios. Recuerda, tu profesión no es el fin. El ser médico, el ser ingeniero, el ser abogado no es el fin, es el arma que Dios te ha dado para honrarlo a Él. Todo lo que Dios te ha dado es el instrumento para que tú le glorifiques, no es el fin, es el medio para honrarlo y glorificarlo justamente a Él. El apóstol Pablo entendió eso. Todo lo que él había vivido en la vida, eso le iba a hacer justamente que sabiamente y estratégicamente extienda el reino de Dios. Y en tercer lugar, la obra de Dios se realiza aún en medio o en situaciones difíciles. Sí. Recuerden, el apóstol Pablo, antes llamado Saulo, era una persona
que simplemente fustigó, castigó, encerró a muchos cristianos. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y no fue algo bueno, no fue algo bueno lo que él hizo. Él perjudicó muchas vidas y en algunos casos mandó matar también. Así que él entendía que lo que iba a vivir también iba a ser difícil. Por eso es que en la historia contemporánea tú ves todo lo que él vivió. Los 39 latigazos, cuando lo atrapaban, él tenía que sufrirlo. Tenía que ser encerrado en la cárcel. Tenía que pasar momentos difíciles. Él sabía que le venía todo eso. Estuvimos en Roma hace unos meses atrás y después de todas las actividades que hicimos ahí con los pastores, con los líderes, entonces uno de ellos nos llevó a visitar algunos lugares donde estuvo el apóstol Pablo. Y había un lugar un poco más grande que este templo, donde tú no podías ver ninguna puerta en los costados, ninguna ventana en los costados, solamente un agujero en la parte de arriba, por donde colocaban a los presos, donde bajaban a los presos. Y el que hablaba decía, es muy posible que el apóstol Pablo estuvo allí también, como en otros lugares más. Es muy posible que el apóstol Pablo estuvo allí. Por allí le daban su comida. Esos 50, 80 o 100 presos que estaban en ese lugar o más, no solamente recibían su comida allí, sino que también hacían sus necesidades fisiológicas allí. Allí vivían, allí convivían. Nada de eso impidió que él, saliendo de las cárceles, 39 latigazos, impida que él siga extendiendo el reino de Dios. Enfermo con su vista que ya no podía ver, por eso que algunos escritos han sido escritos por otras personas, dictadas por él. Nada impedía que el encargo que Dios le había dado continuase hacia adelante. Cuando uno tiene claro el encargo de Dios, cuando uno tiene claro que todo, mientras uno viva, puede continuar realizando la voluntad de Dios, al igual que el apóstol Pablo lo va a hacer. Sabe que tiene que ser un instrumento de bendición, entonces uno lo va a hacer hasta el final de su vida. Ayer lo mencioné, Ezequiel Castro, un hombre que se convirtió, se acercó a Dios, se consagró a Dios después de los 70 años, casi a los 80 años. Y un hombre que tú lo veías visitar casa por casa en ese lugar, en esa urbanización. Y yo le decía, mira, estás mal, mejor anda a descansar. No, pastor, yo tengo el encargo. Yo tengo el encargo de dar el mensaje del cielo a este vecindario. Se ponía su insulina, su insulina y seguía tocando las puertas. Algunos le abrían, otros no le abrían. Algunos aceptaban su mensaje, otros no. De eso se trata el cristianismo. Tienes algo claro, Dios ha puesto algo claro en tu mente, en tu corazón, y sabes que tienes que hacerlo hasta el último instante de tu vida. El confort y estas situaciones, circunstancias a veces nos han alejado de los propósitos de Dios. Y una pandemia como la que hemos vivido nos ha hecho ver a todos de la fragilidad de la vida, que sí nos podemos ir en cualquier momento, que sí lo que dice el hombre más sabio del mundo, como el proverbista, es verdad, que la vida es como la flor que nace, crece y desaparece, que la vida es como el abrir y cerrar de ojo. Nadie puede decir, no, yo tengo un seguro especial, ¿no? Mejor que el de la Positiva, Pacífico, Rima. Yo voy a vivir. No, tú no puedes decir nada. Tú sabes. Un montón de gente aquí en Europa, en Asia, no han podido hacer nada con un pequeño virus. No han podido hacer nada con un pequeño virus. Y en ese sentido, entonces, el apóstol Pablo, como millones de personas, saben que a pesar de la adversidad, tenemos que hacer lo que Dios nos ha encargado, ser de bendición para otros. Ser de bendición para otros. De eso se trata. El cristianismo simplemente se trata de esto, ser de bendición para otros. Él vino para ser de bendición para nosotros. Él dio su vida, Él dio todo, Jesús, para ser de bendición para la humanidad. Y Él es nuestro máximo ejemplo.
de que tenemos que ser de bendición para familia, familiares, amistades y donde vayamos. Viajas por Europa, viajas por Centroamérica, viajas por el Asia, viajas por el África y siempre hay un peruano que es una bendición, que es la causa del inicio de obras en esos lugares. Los peruanos son fabulosos, los peruanos son especiales, los peruanos están dando la hora en muchos lugares del mundo. Esos cristianos consagrados están siendo de mucha bendición en diferentes partes del mundo. Han entendido justamente, ¿no? Han entendido que no hay situación difícil que pueda impedir que ellos puedan seguir siendo de bendición. El apóstol Pablo tenía claro eso, ¿no? El apóstol Pablo tenía claro eso, como entonces millones de personas que han entendido que debemos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Jesucristo dijo, id y predicad, id y hacer discípulos a todas las naciones, id y predicad este evangelio a toda criatura, y entonces nosotros sabemos, el poco tiempo, el mucho tiempo, nuestra vida tiene que ser de bendición para otros. El apóstol Pablo lo tuvo claro. Desde el momento en que él experimentó un verdadero encuentro con Dios, entonces experimentó una verdadera vida de obediencia. Y por eso es que le fue fácil ser de bendición hasta el último día de su existencia. Y millones de personas en el mundo hemos entendido lo mismo. Mientras vivamos, tenemos que ser de bendición para otros. No lo contrario. Tenemos que ser de bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la esposa, para el esposo, para nuestros padres, para todos los que están alrededor nuestro. No es que Dios te ha puesto en esa universidad, en ese trabajo, en ese lugar, en ese vecindario, por tus méritos. Dios te ha puesto en ese lugar porque Dios sabe y confía en ti que tú vas a ser una luz en medio de las tinieblas, que tú vas a ser una bendición a esos compañeros de estudio, que tú vas a ser de mucho beneficio para tanta gente que está a su alrededor. El apóstol Pablo tenía claro cuál era el encargo y cómo realizar ese encargo. No solamente el apóstol Pablo, millones de personas, nuestro fundador, nuestro Alberto Benjamín Simpson, también tenía claro que él tenía que ser de bendición para todos los que están alrededor y aún más, él quiso que ese evangelio corra hasta lo último de la tierra. Él quiso que el evangelio corra hasta lo último de la tierra. Y él no ha visto lo que estuvo en su corazón. Él no ha visto lo que ha pasado en el tiempo. Lo que es real es que don Alberto Benjamín Simpson oró, clamó, y él quiso que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Él hizo uso de todos los recursos que Dios le había dado. Y allí en Nueva York, una pequeña iglesia. Unas cuantas ahí en Canadá y en Estados Unidos. Otras cuantas en Latinoamérica y en el África. Y después en casi 100 países. Millones de miembros somos parte de la Alianza Cristiana y Misionera. Por un hombre que simplemente tenía claro cuál era su misión, cuál era su labor aquí en la tierra. Mencioné hace un rato a estas mujeres que pasaron por nuestras iglesias. Una de ellas es miembro de la iglesia que pide oración. Como ministro, pide oración. Oportunidades hay, las va a ver. Eres un hombre o mujer obediente a Dios, Dios va a abrir puertas. Y cuando Dios abre puertas, Él te va a acompañar, Él te va a ayudar, Él te va a utilizar. En el Perú, fuera del Perú. Estamos buscando hombres y mujeres valientes. Estamos necesitando con suma urgencia jóvenes, adultos, que simplemente entiendan cuáles son los propósitos del Señor y realicen la voluntad de Dios aquí en la tierra. El Señor ya viene y necesitamos de esos hombres y mujeres que den todo por aquel que ha dado todo por nosotros. Señor, muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por cada canción, gracias por cada, Señor, tiempo de oración. Muchísimas gracias. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo siga obrando en esta iglesia y en las iglesias que tú tienes en el Perú y en el mundo, Señor. Sigue levantando hombres y mujeres obedientes a ti. Tu Espíritu Santo les facilite las cosas, Señor, entendiendo cuál es el propósito para sus vidas. Jóvenes o adultos, Señor amado.
Sigue haciendo tu voluntad en tu iglesia y a través de tu iglesia. Gracias por cada uno de los pastores, siervos, colaboradores de esta iglesia. Sigue cumpliendo tus planes en Miraflores y desde Miraflores. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.